Pues bien, muy buenas noches con todos los que nos ven a través del canal Isonomía y Libertad. Tal como ya lo habíamos anunciado, el día de hoy vamos a conversar con Paul Loren y Guillermo Cabieses. Ambos ya han estado en el canal anteriormente conversando y compartiendo sus posturas y sus ideas políticas. Y el día de hoy vamos a conversar sobre las ideas de la libertad, ¿no? Tal como es el título de este conversatorio. Eh, en primer lugar, agradecerles a ambos por haber aceptado nuevamente estar el día de hoy con nosotros. Y quisiera empezar con una pregunta que va a ser para ambos. Eh, bueno, empezaré por el doctor Guillermo. Para usted, ¿qué implica ser liberal? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Yo un gusto estar contigo y con mi buen amigo Paul. Eh, el liberalismo para mí es una ideología política que se basa principalmente en defender la libertad del individuo, entendida desde el punto de vista negativo, si lo queremos llevar a la calificación de Berlín entre libertad positiva y negativa. Es decir, que uno pueda decidir en el mayor ámbito posible de su vida, en todos los ámbitos de su vida, con la menor coerción posible por parte de terceros, ¿no? Esa me parece que es la ideología liberal que defendemos. Es una ideología política, una doctrina política, que parte entonces por fijar un norte claro, que es que las personas puedan decidir sin coerción por parte de terceros en la mayor cantidad de ámbitos de su vida posible. Para esto, para que las personas puedan decidir, el liberalismo presupone que las personas deban ser propietarias de sí mismas y propietarias de sus cosas, para que puedan decidir en el ámbito personal y en el ámbito económico, y cree que el mecanismo que permite la voluntariedad, el ejercicio de esa libertad, es el proceso de mercado, que es un proceso espontáneo que permite que todos estemos mejor ejerciendo nuestra libertad, porque las situaciones de mercado son voluntarias. ¿De qué reniega o qué combate el liberalismo? Justamente la imposición de decisiones de terceros en el ámbito de la vida personal de cada uno. Y típicamente, ¿quién puede decidir por uno si no es de manera voluntaria? Quien lo puede hacer por la fuerza. ¿Quién es ese? El Estado. Por eso tratamos de que el Estado solamente exista en aquellos ámbitos en donde el ejercicio de nuestra libertad está impidiendo el ejercicio de una libertad de otro. Más allá de esos casos, el Estado no debería tener una función. Eso es sobresimplificando lo que defendemos los liberales. Y para usted, doctor Paul, ¿qué implica ser liberal? Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con Guillermo, porque es parte del pensamiento liberal clásico, que a su vez, como se puede ver, está circunscrito a la relación de los ciudadanos con el poder y la relación de los ciudadanos entre sí. Es decir, el liberalismo no es una forma de vida, no es que tienes que cocinar como liberal, hacer el amor como liberal, vestirte como liberal. Ese discurso viene de otro lado. No hay una cultura liberal y solo tienes que tener libros liberales. No, acá la cuestión es muy puntual y como lo ha señalado tú, Guillermo, hasta podemos decir que el discurso desde ese punto de vista es muy humilde. Es limitado en sí mismo, ¿no? Y claro, los enemigos del liberalismo precisamente ven eso de manera muy frustrante, porque claro, si apuestan a capturar el poder para transformar la sociedad, entonces necesitan la mayor capacidad de poder involucrarse en la vida de la gente, es decir, en afectar derechos, proyectos de vida, ¿no? Y el liberalismo lo que quiere, en su vieja tradición, porque es una tradición que se pierde más allá de la formalidad de lo que llamamos la tradición propiamente liberal, que puede decir que nace con John Locke. Claro, algunos van a decir que bueno, que nace más adelante, pero yo creo que John Locke justo decía lo que Guillermo acaba de señalar. En un pequeño libro, el segundo tratado de gobierno civil,
decía exactamente lo mismo y tenía una vocación bien clara. Ahora, John Locke era un republicano, siempre se retuló de tal manera como republicano, complotó contra el monarca, es decir, incluso fue acusado de pertenecer a una especie de banda subversiva para asesinar al monarca, ¿no? Al rey Jacobo II. ¿Y es por qué? Porque lo veía como un obstáculo a ese imperio del derecho ciudadano. Y Locke asumía, no era ningún libertario, ni anarquista, ni nada, era un republicano de nuevo cuño, que es hoy en día el liberalismo. Y ese liberal de nuevo cuño decía, bueno, lo importante es que siempre se le dé la oportunidad a la sociedad de actuar por sí misma, a los ciudadanos de actuar por sí mismos. Y solo en circunstancias muy puntuales podría entrar el gobierno a tallar. Ya cuando no exista posibilidad o que la ciudadanía, la comunidad política, como decía él, ponga en riesgo su propia existencia. Y es eso. Como ven, es muy pequeño, no es nada ambicioso, pero a su vez eso marca un antes y un después, porque ese es el nacimiento del mundo moderno. Y poco se ve al respecto. Es decir, la gran promesa del liberalismo dentro de esto pequeño sigue estando vigente, porque lo que hoy día tenemos es un Estado sobredimensionado. Lo acabamos de ver estos 2 años de pandemia, cómo el Estado ha sido capaz de inocular el miedo, el pánico a la gente. Al comienzo de la pandemia empezábamos a vivir casi una película de terror, porque desde el poder se empieza a buscar controlar lo que no puede controlar. Si en situaciones normales el Estado no puede cumplir, entre comillas, su misión de Estado benefactor, ¿por qué lo va a hacer en situaciones anormales? ¿Cuánto de culpa de todo este desmadre a nivel mundial, ya no solamente a nivel local, tiene el Estado moderno? Yo creo que mucho. ¿Y por qué? Porque es un Estado básicamente antiliberal. Justamente sobre la pandemia hablaremos más adelante. Ahora, doctor Guillermo, ¿y cuáles considera que son los fundamentos del liberalismo? Mira, la verdad es que los fundamentos del liberalismo no son únicos ni son exclusivos. Podrá uno encontrar diversos autores que lo fundamentan en distintas bases. De hecho, hay autores que fundamentan el liberalismo en el consecuencialismo, es decir, en la utilidad, la eficiencia que genera para el conjunto de los individuos en agregado, ¿no? Habrán liberales que lo justifiquen desde un punto de vista deontológico, ¿no? Es lo moralmente correcto, lo éticamente aceptable. Sin embargo, yo creo que más allá de la aproximación que se tenga al liberalismo, uno va a encontrar unos factores comunes que son los pilares sobre los cuales se sostiene. El primero y fundamental es el respeto irrestricto a la libertad como valor supremo. El segundo es el respeto a los derechos de propiedad como el mecanismo para poder ejercer esta libertad. El tercero es la creencia en que el mejor sistema para que se asignen los recursos en una sociedad y para que se creen más recursos es el proceso espontáneo del mercado. El cuarto es que exista un rule of law, entendido como una igualdad ante la ley. El quinto, diría, es la comprensión del individualismo metodológico. Es decir, partir de que uno solamente puede estudiar la sociedad o estudiar los fenómenos sociales desde la óptica del individuo, porque es lo único que existe. No existe la sociedad, son entelequias, ¿no? Es antropomorfismo, que es asignarle vida a lo que no tiene vida, como si tuviera poder de decisión. El Estado no existe, la sociedad no existe, existen individuos que toman decisiones y que están en posiciones de poder, de las cuales, o a través de las cuales pueden imponerle su decisión a los demás por la fuerza. Y eso somos sospechosos. Entonces tratamos de limitarlo mediante un gobierno de leyes y no de hombres, como decía John Adams,
es decir, mediante reglas, mediante igualdad ante la ley, y tratamos de entender que el análisis se debe hacer de cada individuo. También creo que creemos en el subjetivismo. El hombre es la medida de todas las cosas. Y la única forma que tenemos los seres humanos para poder manifestar nuestras preferencias o tener preferencias es nuestra subjetividad. Y entonces nadie puede decir qué es lo que a mí me gusta mejor que yo, qué es lo que yo debo hacer mejor que yo en la generalidad de los casos. Hay algunos otros conceptos o pilares sobre los cuales se basa el liberalismo, pero yo te diría que estos que te he dicho son fundamentales y son comunes a quienes puedan defender las ideas de la libertad sobre la base de un consecuencialismo o sobre la base de una visión deontológica. Ujú. Y, doctor Paul, ¿usted cree que solamente los liberales pueden defender las ideas de la libertad? Ya que a veces se ve en algunas ocasiones que, por ejemplo, los conservadores también dicen defender las ideas de la libertad, e incluso algunos socialdemócratas. Entonces, ¿usted cree que, digamos, solamente es, o mejor dicho, los liberales son los que pueden defender estas ideas de la libertad? No, obviamente no. La diferencia está en que algunos grupos pueden defender o coincidir en un determinado momento con un discurso liberal desde su parcela de interés, y eso es totalmente legítimo. Por ejemplo, los movimientos de izquierda, por ejemplo, tienen, los progresistas, para no irnos al lado de la izquierda radical, los progresistas tienen una sensibilidad muy grande con relación a las minorías sexuales, el consumo de drogas, por ejemplo. Entonces eso coincide con el pensamiento liberal, que es buscar a mayor espacio moral, ¿no? De aquellas personas que quieren consumir drogas, tener relaciones con parejas del mismo sexo o personas del mismo sexo. Un liberal no tendría por qué buscar limitar eso, ¿no? Debería apostar más bien porque la institucionalidad apuntale su decisión, porque es la decisión de una persona que no le hace daño a nadie y tiene todo el derecho de llevar a cabo el proyecto de vida que ha escogido, ¿no? Entonces, claro, en determinados momentos se dan esas coincidencias, pero claro, eso mismo a veces jala otro tipo o activa otro tipo de reclamos que ya no son liberales. Por ejemplo, ya cuando se establece en el campo de la sexualidad que estamos hablando, de que el Estado tiene que dar una serie de instancias de legislación positiva para beneficiar a esa minoría sexual, ¿no? A través, qué sé yo, de subsidios, protecciones legales, y que termina marginando a los demás o rompiendo lo que se está hablando como principios de liberalismo. El rule of law, la igualdad ante la ley, ¿no? El Estado de Derecho. Entonces, algunas personas terminan teniendo más derecho que otros. Entonces, eso es totalmente antiliberal, porque se asume que todos somos ciudadanos iguales, semejantes entre sí jurídicamente hablando. Claro, desde el punto de vista fáctico hay diferencias de muchos tipos, no solo de uno, pero desde el punto de vista institucional, legal, que es la igualdad que propugna el liberalismo, eso para un liberal es sagrado. No puede haber perforaciones a la noción de igualdad ante la ley. Y lamentablemente nuestro sistema legal está totalmente perforado, ¿no? Totalmente perforado. Ahora, yo quiero incidir un punto de los principios de los que había señalado Guillermo. Uno de los pensadores que de liberal no tiene nada, justamente coincidiendo con el caso de personajes que no son liberales, pero que plantean cuestiones liberales, es Thomas Hobbes, por ejemplo. No se puede entender la visión de libertad moderna, es decir, la libertad de hace 500 años que liga libertad igual propiedad, y de ahí ya tienes todo un universo que los liberales reconocemos que es nuestro universo de acción política, de discurso político, porque Hobbes, siendo monárquico, siendo un conservador, ¿no? Un monárquico duro, un absolutista, yo no lo voy a llamar totalitario porque ya eso es una anacronía, pero es verdad que él creía en el poder fuerte del monarca, pero también él decía que el monarca solo debe ejercer su poder, ¿no? Que es omnímodo para él, en determinadas
en determinados momentos, que no debería controlar a la sociedad y tenía una apuesta porque la sociedad se maneje por sí misma. Ya, fuera de eso, lo plantea o descubre, creo yo que va por ahí, descubre un tipo de libertad que es la libertad del liberal per se, que es la libertad ligada a la propiedad, al comercio. Curiosamente, Thomas Hobbes no creía en eso y hablaba que esa era una libertad inocua, de poca cosa. O sea, hay gente, porque es un conservador, un monárquico, un pro aristocrático, ¿no? Y dice, bueno, esa gente necesita pues ganarse la vida, necesita trabajar, ¿no? Y ese es el mundo moderno. Locke no era moderno, sin embargo, descubre esto que después otros autores, como el citado John Locke, eh, va a recoger, pero no lo va a citar. Más bien lo va a atacar cuando pueda, ¿no? Pero es Thomas Hobbes el que le plantea al mundo moderno esta novedad. Ahora, claro, no solamente Hobbes, hay otros autores también, pero no son tan conocidos. O sea, el impacto de Hobbes intelectualmente en este tema es importantísimo en el mundo moderno, ¿no? Eso en el siglo XVII. Así que los liberales nos nutrimos de aportes de otros lados también, obviamente, ¿no? Y se refuerzan ideas. Pero también hay otro punto, ya seré breve ahí, que es el engarce de la tradición liberal, que algunos ponen yo creo que sí, a John Locke como fundador del liberalismo moderno, o del liberalismo a secas, político, con una tradición del republicanismo, que lamentablemente en el siglo XX ha sido, desde el discurso de los filósofos en teoría política, filosofía política, ha sido secuestrado por el pensamiento de izquierdas. Hoy día republicanismo es igual socialdemocracia, socialismo, soviets y demás. Eso no existía antes. Para un hombre como Maquiavelo, que es un republicano por excelencia, la sociedad comercial es clave. El mundo de los contratos es clave, porque vivían en ciudades repúblicas, ciudades ligadas al comercio, no otra cosa. Entonces, ahí hay un engarce que algunos liberales sí lo tienen trabajado, pero hay muchos que no, y hasta llegan a repudiar la tradición republicana porque más lo ligan con el discurso republicano del siglo XX, que es totalmente antiliberal, ¿no? Ahora, ahí, perdóname Paul, hay un tema interesante y es que yo creo que existe una tradición liberal que empieza con Locke y después se le va añadiendo pues Hume, Adam Smith, Ferguson, los escoceses. Algunos dicen que esa tradición liberal incluso se inició un poco antes con los escolásticos, pero la ideología política tal vez no, tal vez no, creo que empieza más tarde. No sé si empieza con los manchesterianos, no sé si empieza con el liberalismo de Mises como digamos, un libro ya sistematizador, Como porque teoría. como teoría, hasta antes hay una tradición de gente que va aportando ideas de la libertad, pero sin tener claro que están haciendo un cuerpo, un organismo doctrinario, ¿no? Es una investigación que tengo pendiente. Sí, bueno, yo acabo de terminar un trabajo sobre los orígenes de la libertad moderna y me centro en el siglo XVII. Y es interesante porque, claro, desde el punto de vista teórico, que es exigente, no podemos hablar del liberalismo desde el punto de vista teórico fuera de Ludwig von Mises. O sea, yo creo que ahí si nos ponemos así, todo nace con Mises. Pero claro, ¿cómo tratas todo lo demás? Y es que es importantísimo, el siglo XIX es el siglo del constitucionalismo, ergo es sinónimo del liberalismo. Siglo XIX. Y la ilustración del siglo XVIII, que tienes muchos personajes, algunos más coherentes que otros, pero tienes un corpus de pensadores que también tienen matices algunos y otros quizás escapan, pero son identificables como los miembros de la tradición escocesa. Es muy similar
el pensamiento de David Hume con Adam Smith, pero los dos son muy diferentes a Adam Ferguson. Ferguson más bien es un republicano que no le gusta mucho el mundo del comercio, es muy refractario al mismo, pero te ofrece también una visión. Pero en el siglo XVII tienes un universo de actores, de mi modo de ver, donde sí nace el mundo de esa libertad moderna, lo que convierte al republicanismo clásico en un republicanismo diferente. ¿Y eso dónde surge? Surge en el espacio de los Países Bajos a mediados del siglo XVII y en Inglaterra, también en el mismo periodo. Pero serán los Países Bajos los grandes actores con autores, con personajes. Y ofrecen muchas herramientas intelectuales, desde el punto de vista intelectual, pero también político. Y ahora, los Países Bajos es una sociedad comercial por excelencia. Le va a enseñar a Inglaterra cuál es el camino del desarrollo, para ponerlo en un plano utilitarista, totalmente utilitarista, pero a su vez tienen principios viejos republicanos de una ciudad donde disfrutan desde hace siglos del autogobierno. Y no hay nada más familiar para el discurso liberal que el autogobierno. Eso está en Locke. Y eso está en cualquier discurso liberal. Y apuntalan la idea de una sociedad comercial. Para los holandeses de mediados del siglo XIX, para ellos manejar un país era como gerenciar una empresa. Y lo ponen en blanco y negro, eso ya no es teoría. Lo ponen en sus textos. Al punto que fueron los holandeses, bueno, los Países Bajos, uno de los principales financistas de la Revolución Americana. Claro, claro, ¿no? Así que esto... Y también la Revolución Americana encaja dentro de lo que sería una tradición liberal. Yo creo que sí, yo he encontrado algunos personajes realmente valiosísimos que están saliendo últimamente, ¿no? Sus publicaciones han vuelto a ser reeditadas, desde hace 200 años no salían a la luz, y ahora se hacen tesis en universidades en los Estados Unidos, en Inglaterra y en los Países Bajos, pero estoy hablando en los últimos, si digo 15 años es mucho. ¿Por qué? Porque hay una reacción desde el mundo académico, felizmente, frente a esta visión de un republicanismo que la verdad solo existe en los libros, que ese republicanismo ligaba a las izquierdas. Cuando hubo un republicanismo que hizo que Holanda se convirtiera en una gran potencia y trepa a Holanda al desarrollo, y que yo sepa, después de 500 años o 400 que dejó de ser una potencia, sigue estando ahí, ¿no? No ha empobrecido. No es Argentina, que es el único caso en la historia moderna que trepa al desarrollo y después cae en picada, ¿no? Es el único caso en la historia moderna que sucede eso. Ni Bélgica, ni los Países Bajos, ni ningún otro país que ha logrado el desarrollo se ha convertido en pobre. Tiene una mediocridad quizás, pero tiene un espectro de país desarrollado todavía, y muy difícil que caiga en el vacío de la pobreza, ¿no? Ahora, y en el Perú, digamos, ¿en qué momento o en qué época empiezan a resurgir las ideas liberales en el ámbito político? Es un Doctor vacío. Guillermo, a ver, doctor Paul. No, Guillermo, creo que no quiero robar el espacio. Yo la verdad es que encuentro que la tradición liberal peruana no ha sido especialmente nutrida. No soy un conocedor de esta materia. Tengo más clara la historia reciente. Beltrán fue ciertamente un liberal y su época de ministro fue una época de digamos, una persona que estaba claramente comprometido con las ideas de la libertad, además su bandera periodística. Era ciertamente un liberal y era un estadista liberal, que es algo difícil de encontrar. Después de Beltrán, en la historia reciente, yo no he encontrado estadistas liberales. He encontrado aventuras políticas o muy dignos representantes del liberalismo a nivel social. Una aventura política fue ciertamente la de Mario Vargas Llosa, que considero, digamos, discutiblemente un liberal doctrinario, que creo que tiene
algunos coqueteos con el progresismo y algunas lecturas que yo no comparto de los autores clásicos, pero digamos que él en su momento siempre usaba un ideario liberal. Tenemos a los jóvenes turcos, de los que además Paul y yo somos buenos amigos, que ciertamente marcaron una pauta liberal en el final de los 80, inicio de los 90, pero yo no recuerdo desde entonces una aplicación de liberalismo político en el Perú o la toma por parte de liberales del gobierno. De hecho, inclusive, el gobierno de Fujimori tuvo medidas de liberalización de la economía, pero eso no lo hace un gobierno liberal, ¿no? Como la gente suele utilizar este adjetivo terrible que se creó en el coloquio de Lippmann, el neoliberalismo, que tenía como propósito designar a los liberales que ya incorporaban dentro de su adaje, dentro de su diario, el valor subjetivo, porque antes del texto de Menger, clarificando esto, la gente tenía todavía una noción errada sobre el valor y por qué la gente intercambiaba. Para tratar de diferenciar a los liberales antiguos que no tenían esta claridad sobre el subjetivismo del valor y los liberales nuevos, se crea el término neoliberal, nuevo liberal, que hoy se utiliza de manera despectiva para tratar de insultar a quienes creemos en la libertad, y se tilda al gobierno de Fujimori como un gobierno neoliberal cuando no lo fue. Lo único que fue un gobierno que aprobó ciertas medidas que favorecían el funcionamiento de los mercados, con resultados estupendos en lo referido a esas medidas, que fueron inclusive muy pocas, pero eso no lo hizo un gobierno liberal. Entonces, no sé si más allá, más atrás, en el tiempo de Beltrán, hubieron representantes realmente importantes del liberalismo en el Perú. Paul, seguramente, que es un experto en la materia, nos podrá decir eso. Sí, bueno, ahí es interesante porque como una palabra grande, como un rótulo grande, ¿no? Hay liberales en el Perú. Como individuo sí, ha habido, ¿no? El siglo XIX tiene a Felipe Villarán, pero mira, es un hombre de fines del siglo XIX. O sea, es muy tarde en el tiempo, y la generación de Felipe Villarán no llega a tener un impacto. En general a los liberales le va a suceder eso. ¿Por qué? Porque, repito, son individuos muy capaces, muy inteligentes, hacen grandes aportes. En el caso de Felipe Villarán fue importante profesor y rector de San Marcos, ¿no? Esto tuvo cargo público, realmente fue, pero era un hombre. Pero José María Quimper es otro personaje un poco antes que él, ¿no? Pertenece a la generación de los talentos de mediados del siglo XIX, con Toribio Pacheco, que es un conservador, pero que tiene ideas muy interesantes también desde el punto de vista del derecho constitucional, y que va a morir muy joven, creo que es tatarabuelo de Chirino Soto. Repito, como grupo político, difícil, no vamos a encontrar eso. Como grupo intelectual encontramos individuos, o sea, tampoco hay un grupo intelectual. No logran generar un consenso de ideas, que es una de las carencias muy fuertes que tiene nuestro país, y creo que es América Latina en general. No hay un norte al respecto, y como que estamos en un limbo. Pero de que ha habido individuos, esto sí, importantes. Pero lo que se llama, como en la bibliografía, en la historiografía del siglo XIX, por ejemplo, liberalismo, está muy lejano de ser liberalismo. Mencionan básicamente, cuando se habla del liberalismo del siglo XIX peruano, a Sánchez Carrión. Sánchez Carrión, del liberal, desde el punto de vista de un hombre que defiende el Estado de Derecho, la propiedad privada, los proyectos, defender los proyectos individuales de cada quien, él no creía en eso. Es un hombre que participa del proceso de expropiación que se da una vez terminada la guerra de independencia. Es decir, es uno de estos tipos que capturan el poder para beneficio personal. Y eso está documentado en Basadre, y con mucho mayor abundancia en el libro sobre historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quiroz, por ejemplo, donde Sánchez Carrión no sale bien parado. Aparte, es un rusoniano. O sea, Rousseau es un liberal. Yo he visto que algunos, incluso amigos,
señalan que sí, pero el problema de Rousseau es que te dice que el principal problema de la sociedad, del mundo moderno, la civilización, es que defiende la propiedad privada. Es decir, odia la propiedad privada, lo ve como un problema antes que como una solución. Entonces, ¿qué liberal? Que cree en la libertad, en la propiedad privada, y en que es la base de la sociedad moderna, como dice John Locke. ¿Qué liberal va a atacar la propiedad privada para decir que apuesta por la libertad? Bueno, ese es el liberalismo que se ha consumido en el Perú, que va más ligado a una postura progresista, por un lado, y va a una postura en la cual el protagonismo no la tiene el ciudadano ejerciendo sus derechos, sino que lo tiene el Estado. El Estado es el que te va a dar todo. El problema, Paul, del contrato social de Rousseau es que está absolutamente a favor del Estado. Claro. Ahora, de totalmente. Hecho, hablando de Rousseau, también queda muy mal parado en Intellectual de Paul Johnson. Mortalmente herido, diría. Sí, es un traumadito, para ponerlo así en simple, ¿no? Pero es un personaje complicadísimo. Rousseau es un personaje bien complicado ya en vida, y sigue siendo complicado después de muerto, y ha marcado el pensamiento de muchas personas, y yo creo que ha hecho mucho daño. Por eso me parece raro que hay gente que se dice liberal y rescata un supuesto de liberalismo en Rousseau, donde yo no lo encuentro. Pero bueno, sus textos están ahí, es cuestión de ir a los textos y revisarlos, ¿no? Pasa modernamente lo mismo con Rawls. No, yo creo que Rawls es peor. Yo también, pero está para muchos dentro de los pensadores liberales modernos. Y el liberal ¿por qué? No porque nada. Tiene el mundo moderno, o sea, cuando hablamos de modernidad ya en nuestra generación se empieza a hablar de modernidad, de pensamiento liberal moderno desde el fin de la Segunda Guerra Mundial para adelante, donde el Estado es el que financia las libertades. Es decir, la visión de estos personajes es: solo serás libre en la medida en que existan políticas públicas que apuntalen tus libertades. Entonces, ¿dónde queda la generación precedente? Los que hicieron, por ejemplo, en el caso norteamericano, a Estados Unidos grande. Ninguno de ellos tuvo un Estado benefactor, un Estado que a Rockefeller le dice: mira, hermano, aquí tienes tu camino para ser libre, para que emprendas, ¿no? Se lo hizo solo. En realidad, y el ejemplo de Rockefeller es muy interesante, porque es el primer caso de la historia reciente, digamos, donde el éxito empresarial es sancionado por el temor de su poder, ¿no? El Sherman Act se crea a propósito del éxito empresarial que tenía Rockefeller. Y varios otros personajes de ese nivel, ¿no? Por lo quebrada, por lo eficiente que era. Así es. Es un castigo al hombre que logra el éxito y beneficia a su país. Además, Rockefeller no es el único caso. En el caso norteamericano de esa generación tienes varios personajes de ese nivel. Carney, muy interesante. Carney. JP Morgan. Claro. Hay una serie de que son los hombres que hacen América, en realidad, que hacen Estados Unidos. La vuelve una potencia mundial, y es una potencia mundial que se vuelve tal sobre la base del rol del empresario. Sin embargo, los que hablan que el liberalismo nace después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, nace con la posguerra, niegan esa historia. Entonces, sí, ahí tenemos un problema serio. Ahí tenemos también el gran problema de la confusión terminológica, ¿no? Que acusaba Schumpeter, que los enemigos de la libertad, digamos, se han apropiado del término. Entonces, la historia americana de los liberals se confunde con la historia americana de los liberales clásicos, porque los liberales a la demócrata no son para nosotros liberales dentro de lo que es nuestra visión del liberalismo. Sí, hay una expropiación del término liberal desde hace tiempo en Estados Unidos y en el mundo, pero bueno, la cosa es pelearla ahí y debatir, ¿no? Por eso es importante este tema de republicanismo, que es un tema que yo estoy metido hace muchos años, porque justamente en ese campo se da el mismo escenario, una expropiación de términos
que no encajan con la historia, no encaja con todo un proceso que se dio tiempo atrás y explicaría el progreso de muchos países. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo salieron adelante? Ahora se habla de los países nórdicos, por ejemplo, vendiendo la idea de que son las políticas del Estado benefactor las que convirtieron a Noruega, Dinamarca y Suecia en países ricos. Y eran ricos antes. Claro, O sea, precisamente por ser ricos empezaron esa aventura. Ahí hay una visión que siempre Friedman denunciaba, ¿no? Que es que hay que copiar lo que hicieron los países para volverse ricos, no copiar lo que hacen los países cuando son ricos. Así es. ¿No? Entonces, Carlos, si tú eres un país rico, puedes darte el lujo de empezar a crear sistemas de subsidios. No es una idea correcta, pero es un lujo que te puedes dar porque eres un país rico. Claro. Si eres un país pobre que no tiene dinero y quieres empezar a hacer subsidios, pronto vas a quebrar el país. Entonces, como decía Mises, que tiene un Porsche porque es millonario y querer comprártelo. Mises decía, las tonterías de los ricos terminan hundiendo y quizás hasta matando a los pobres si es que la remedan, ¿no? Tal cual. Y ese es el caso chileno hoy en día, así que vamos a ver cómo le va. Justamente de eso también quería que conversemos el día de hoy. Respecto a cómo ven el ambiente político en el continente, en Latinoamérica. Lo más reciente, con la elección de Boric en Chile, pues hace ver que digamos, hay más, la marea, como dicen, ¿no? La marea chavista o izquierdista radical empieza a tomar fuerza en el continente. Entonces, hay el temor de que en Colombia gane Petro, que en Brasil vuelva Lula. Entonces, quedarían pocos países dentro de gobiernos o con gobiernos, digamos, no ciertamente liberales, pero con gobiernos que de alguna manera apuestan por el desarrollo en base a ciertas medidas o políticas públicas de libre mercado o por lo menos fuera de enfoques desfasados, como los que, o como la mayoría de propuestas de la izquierda en el continente. No sé cómo ven eso, doctor Guillermo. ¿Cuál es su lectura al respecto? Mi lectura es de preocupación. Yo creo que el liberalismo político está en un momento difícil en su historia. De hecho, los liberales están ciertamente muy separados. Uno ve estos debates que hay en YouTube entre estos liberales argentinos, bueno, no sé si liberales conservadores argentinos, y esta chica Gloria Álvarez, acerca de si una persona que cree en el aborto puede o no ser liberal. Y unas discusiones en el margen que además no tienen nada que ver con el ideario político de los liberales, que generan batallas encarnizadas. De otro lado, ve a la gente de izquierda apropiándose del término liberal con mayor frecuencia, ¿no? Se habla inclusive de liberales de izquierda, de liberalismo con rostro humano, cosas de ese sentido, de ese tipo que en realidad son, como bien denunciaba Hayek, palabras comadrejas que dejan... Esto viene de un mito nórdico que Hayek describe en La fatal arrogancia, que señala que las comadrejas pueden comerse un huevo sin dejar evidencia de que han vaciado, sin dejar evidencia en la cáscara. Entonces, este tipo de adjetivos, como social, terminan quitándole el significado a la palabra que adjetiviza. Hoy, yo creo que estamos en una franca ola de retroceso en América Latina, que es en algunos casos fruto de haber generado libertad económica, ¿no? Friedman decía que uno no puede, digamos que uno puede tener libertad económica sin libertad política.
pero tarde o temprano la libertad económica te llevará a tratar de recuperar la libertad política. Y una vez que tengas ambas, corres el riesgo de perder las dos, ¿no? Porque al final del día lo que ha pasado en fenómenos como Chile es que, por algún motivo que yo no iba a comprender, los seres humanos somos en su mayoría inmunes a la edad y proclives a la enfermedad del envidio. Entonces, tendemos a encontrar como seductor aquel proyecto que dice, le voy a quitar a él para darte a ti. Después, yo creo que está en la naturaleza humana. Hay un libro muy interesante que se llama El Cisne Negro, de Nasir Taleb, y la tesis del libro, bueno, una de las tesis centrales del libro, no la central, pero una, es que los seres humanos, y eso es un fenómeno que también lo denuncia Hayek, no llegamos a comprender el rol de la suerte en nuestras vidas. Tendemos a asignarle a nuestro éxito mucho mayor un rol a nuestra actividad en nuestro éxito, mucho mayor al real, y tendemos a atribuirle a la suerte en nuestras desgracias un rol mucho mayor al que realmente tuvo. Entonces, una vez, si los seres humanos pudiésemos entender que el mundo es como es y que nuestra posibilidad de cambiarlo es limitada y que la suerte juega un rol fundamental en cómo nos va en la vida y que entendiendo esos conceptos en el largo plazo todos estamos mejor en un mercado libre, no estaríamos seducidos por ideas socialistas. Lo que pasa es que no entendemos el rol de la suerte, sobreestimamos nuestras capacidades y sobreestimamos nuestra capacidad de jugar a Dios y de tratar de cambiar el mundo. Y los resultados son, en lugar del paraíso, Venezuela, ¿no? En lugar del Edén, Cuba. ¿Qué es eso? Es alguien jugando a Dios, alguien jugando a ordenar la vida de los demás. ¿Y por qué queremos eso? Porque quienes ven en la vida de otros, sea por suerte, por trabajo, por lo que fuese, una situación que quisieran tener, lo que encuentran es una propuesta atractiva en aquel que les dice, te lo voy a quitar para dártelo a ti. Y eso no está pasando solamente en América Latina, está pasando también en Europa, está pasando en América del Norte. Es un fenómeno que estamos experimentando. En algún momento, como dijo Margaret Thatcher, lo que termina pasando cuando uno empieza a jugar a Dios es que se termina la plata de otros. Y cuando se termina la plata de otros, la política suele ser pendular y regresaremos hacia el sistema que permite generar riqueza. Ojalá que yo lo pueda ver en el tiempo que me queda de vida, pero yo creo que la historia va en esa línea. Tuvimos una época de liberalismo, tuvimos una época de keynesianismo, regresamos al liberalismo moderadamente, ahora regresamos a políticas de intervención, y estas políticas, como la historia demuestra, fracasarán y regresaremos en algún momento hacia el lado correcto, mi concepto, del espectro. Sí, mira, yo lo que veo ahí es que, a ver, hemos estado viviendo un momento singularísimo, no solo en Perú, sino en buena parte del mundo, porque hay que tener las cosas claras. El mundo de las libertades siempre fue una excepción, fue una cosa rara. Vivir en una sociedad donde se respeten derechos morales, pero también materiales, es rarísimo en la historia de la humanidad. Tener un gobierno controlado, un gobierno que permita el libre comercio, también es rarísimo en la historia de la humanidad. Algunos países conocen una vieja tradición, pero esa vieja tradición tampoco es tan vieja. O sea, Inglaterra, ¿cuántos siglos tiene de apertura y de un esquema de control del poder? Desde el siglo XVII. Los Países Bajos desde antes. Las repúblicas medievales desaparecieron, que eran repúblicas comerciales.
pero también tenía un espectro, podemos decir, de control ciudadano altamente represivo en el campo moral, por ejemplo. Es decir, el mundo moderno le ha permitido a mucha gente un tipo de vida que los anteriores seres humanos, los que han precedido a lo largo de la historia, no sospechaban que existía. Nosotros lo hemos vivido y todavía lo vivimos, y ojalá todavía tengamos esa posibilidad. Lo cierto es que siempre fue una excepción a la regla. La regla siempre fue el control de precios, ¿no? También el control moral, la represión, estos esquemas de que a un profesor lo sancionen porque es un machista consumado, o sea, no abusó de nadie, simplemente expresó ideas, hacen que en Norteamérica hoy en día ese profesor sea expectorado de una cátedra. Un buen profesor, no cualquiera. Entonces estamos volviendo a determinadas instancias aparentemente superadas. No, simplemente que hubo una ola de afición por la libertad que parece que hoy día empieza a ser cuestionada por todos los flancos. Entonces hay que tener eso claro. Siempre fue una rareza vivir en libertad. Algunos países han hecho de esa rareza su emblema nacional y su constante nacional, su historia, parte de su historia. En el caso de América Latina, obviamente, eso no. Nosotros hemos ido corriendo hasta donde hemos podido, siguiendo a otros. Pero yo creo que también hay un reto. Hay cosas que han pasado en América Latina y puntualmente en Perú. Ha habido gente que se ha beneficiado, hay gente que ha logrado, ya no con un discurso, sino desde la pura economía, beneficiarse y tener un mejor nivel de vida. Y es consciente de eso. El problema es que no hay un discurso político, no hay un liderazgo al respecto en el espectro político que acompañe eso. Por ejemplo, se habla, la izquierda ha avasallado, pero en el otro lado, ¿qué ha habido? No es que en los últimos años, antes de la pandemia, con gobiernos no de izquierda, ya venía cerrándose mercados, estableciéndose regulaciones de todo tipo. Claro, ya venía todo eso. Las economías ya no crecían como antes. No con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha. Entonces, hay un problema serio institucional, severo, que la izquierda hoy en día empieza a tomar para sí. ¿Por qué? Porque ganó elecciones. Yo quiero jugar a ser el optimista no tonto, ¿no? Porque puedo decir, no, la gente se dará cuenta. Más que se dé cuenta, esto lo que ha pasado puntualmente en el caso peruano, es una cuestión también, se habla de la suerte, es loquísima. Terminan ganando dos enanos. Los peores candidatos terminan asomando a la posibilidad de gobernar y al final así fue. El peor escenario se cumplió. Pero lo que tenemos es un tipo que no sabe nada de nada, pero que a su vez la sociedad lo tiene controlado. Porque lo tenemos controlado. La opinión pública lo tiene controlado. En el caso chileno es muy diferente, porque tienes un hombre con un liderazgo cierto. También es un radical, también es un hombre que mucha gente no lo quería, pero nace de un discurso en Chile que tiene mucha fuerza. No es el caso del presidente nuestro. El presidente nuestro es un accidente total. Para empezar, además es un hombre no preparado. En el caso de Boric es un hombre con discurso y tiene futuro político. ¿Quién me va a decir que Castillo tiene futuro político? Ni Castillo se lo va a creer, ¿no? Entonces, yo lo que creo, además hay otro contexto diferente al mundo anterior. Hemos asumido esquemas democráticos. Hoy las Fuerzas Armadas no juegan, no hay guerra fría, es otro escenario. Quiero pensar que simplemente es una elección con un candidato que no cree en el sistema de mercados, ¿no? Que cree que lo importante es que el Estado lo financie todo, pero al final cumplirá un periodo y saldrá y vendrá otro. El problema es que no hay referentes hacia ese otro. Que ese otro, por más que no sea de izquierda, tampoco tiene un discurso liberal. Ese es, yo creo, el problema mayor. No tanto que por el lado de la izquierda, sino que en general tenemos liderazgos que van con una agenda antiliberal de cajón, porque es lo que gana. Pero sin embargo también tienes un país que ha logrado beneficiarse de esa apertura.
Pero también es verdad que eso no ha sido masivo, pero sí Ahora, Juan, mayoritario, pero sí mayoritario. yo creo que la situación de hoy es más grave porque se le ha asignado en las preferencias del consumidor un rol político populista a las empresas, a las universidades. Entonces, hoy las universidades, como dices tú, están más guiadas por la corrección política y por la falta de diversidad intelectual que por hacer universidad y agrupar todas las ideas para poder difundirlas y enseñar. Las empresas están más enfocadas, en lugar de hacer dinero para sus accionistas, en ser populares, como si tuvieran que ganar elecciones y no generar utilidad. Entonces, hoy en día, el mercado donde funcionaba el liberalismo, que era el mercado de las ideas, el mercado de poder retar las ideas dominantes, cuestionarlas y demás, se está volviendo un mercado restringido, en donde si uno no participa o no comulga de ciertas ideas, es víctima de los ostracismo. Entonces, ese para mí es el fenómeno más peligroso que veo en la historia reciente, o mejor dicho, en la coyuntura actual, ¿no? Tú agarras cualquier revista de economía, de finanzas, de sectores de mercado, y ves a todos los líderes empresariales hablando de la sostenibilidad, la diversidad, y ninguno hablando de su producto o de la rentabilidad, ¿no? Es como si estuvieran postulando, siendo parte de un partido progresista, en lugar de estar buscando gerenciar una rentabilidad o ofrecer el mejor producto a los clientes. Y eso no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial. Y esto lo denunciaba hace un buen tiempo, si no me equivoco, Sam Peltzman, el profesor de Chicago, donde decía que el nuevo socialismo va a llegar por la vía de la regulación. El Estado va a empezar a ser dueño de los medios de producción mediante una regulación que te diga cómo los puedes usar, qué debes hacer, cómo te debes comportar, y yo creo que ese día llegó. Sí, bueno, ahí la culpa también es de los empresarios, ¿no? Una culpa, o sea, ese rollo de la responsabilidad social ha ido mutando, ¿no? O sea, esa es una bola de nieve que empezó pequeña y hoy en día predomina. Y claro, tenemos ese discurso hegemónico, ¿no? Pero ahí tiene todo eso que es negro, porque lo es, tiene algo que para mí me parece interesante y valioso. Ahí vemos las caras de los que realmente creen en las libertades. Porque es muy fácil ser liberal cuando todo el mundo lo es, cuando todo funciona, cuando, ¿no?, las cosas empiezan a caminar, pero es muy difícil argumentar en favor de las libertades cuando el escenario es totalmente adverso. Bueno, eso es para mí importante. En el Perú son muy pocos, ¿no? Sí, además que no estamos dentro del espectro del debate público. No estamos dentro del espectro del debate público, y además el problema que tenemos es que los que se dicen liberales son muchos. Claro. Claro. Es lo que más cuesta entender. Sí. Ahora, ¿y qué opinan ¿y qué opinan bueno, del surgimiento de estas figuras políticas que, bueno, se dicen liberales, y bueno, algunos los consideran liberales, otros no, dentro de los grupos liberales incluso los cuestionan la ideología que profesan estas personas? Por ejemplo, ¿no? Hay algunos liberales en Argentina que no consideran a Javier Milei liberal, y bueno, hay otros que consideran más a López Murphy o a José Luis Espert, ¿no? E incluso hay liberales que no comparten las ideas como bueno, de la chica, bueno, que es influencer y se hizo famosa hace unos años, como Gloria Álvarez, ¿no? Como lo comentaba el doctor Guillermo, que también ella se dice libertaria,
pero hay algunos liberales que no la consideran como tal, la consideran progresista, ¿no? ¿Qué opinan de esas figuras públicas que, digamos, están actualmente en el espectro político del continente? Doctor Guillermo. Es una pregunta difícil porque no conozco en realidad la obra de Gloria Álvarez como para decirte si es liberal o no es liberal. Yo creo que en general es una persona que sí promociona las ideas de la libertad, está en contra del Estado, del populismo, y creo que, como todo en el momento actual, buena hija de su tiempo, por así decirlo, se ha enfrascado en una discusión que está en el margen del liberalismo político, que es todo este tema de los derechos LGTB, el aborto y demás, ¿no? O sea, para mí, de repente, por desconocimiento de la materia, este es un fenómeno que los liberales ya abordaron mediante el principio de la igualdad ante la ley. Entonces, digamos, las personas LGTB no tienen ni más ni menos derechos que las personas heterosexuales, ¿no? Y el aborto no es un tema definitorio, no te define como liberal o no en el ideario político. No creo que tenga sentido para los liberales discutir estas cosas retóricas de no, si tú crees en esto no eres liberal, si no crees acá, o sea, al final del día yo creo que el liberalismo es más amplio que eso y más humilde y respetará la creencia de cada uno sin tener que entrar a eso. Creo que estas polémicas además le hacen un poco de daño al liberalismo porque nos hacen ver como una doctrina que tiene que tener una única posición para cada uno de los problemas sociales, cuando en realidad lo que nuestra doctrina tiene es una aproximación, una guía, una brújula que nos dice respetemos la libertad de cada uno para hacer de su vida lo que mejor le parezca. El siguiente tema es que Javier Milei me parece una persona que tampoco he leído, lo he visto pues en redes, porque es un fenómeno de redes. Y si bien me parece pues una persona colorida, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, un poco extremista en sus formas, no es ciertamente el tipo de debate del que yo trato de participar, que es un debate académico, me parece saludable. O sea, tener una persona que por más colorida que sea, por más, no sé si la palabra sea alaraquienta, agresiva, bullanguera y demás, salga y empiece a cuestionar el Banco Central, el déficit fiscal, el endeudamiento público, el gasto público y el keynesianismo, me parece que refresca la política, ¿no? Porque tenemos mucho de eso del otro lado, ¿no? O sea, al final del día, uno ve nuestro Congreso y hay muchísimos Mileis bastante menos leídos y versados que del lado de la izquierda. Como dirían los ingleses, it's not my cup of tea, pero también me parece que, visto el discurso político moderno, que además Trump ha puesto muy de moda en las formas, tal vez es lo máximo a lo que podemos aspirar por ahora. Claro. ¿Y Bueno, usted qué opina, doctor Paul? a mí me tocó hace algunos años ver, no sé si era el primero, pero por lo pronto fue el más impactante, más sonado discurso o intervención de Javier Milei en Argentina mismo, en un congreso de escuela austriaca, ¿no? Y fue impecable, desde ese punto de vista indiscutible, se robó los aplausos, pero había un problema, la agresividad, que con el tiempo ha ido creciendo y ya saliendo del espectro académico, entra al plano ya de captura del poder, porque hay que ser sinceros, o sea, todos estos personajes
que estamos hablando, estos liberales o no, yo creo que sí son liberales, pero esto coinciden en algo. Aspiran a capturar el poder. Y de mi humilde modo de ver, eh, ahí hay un problema serio, porque ¿cuál es la diferencia de un liberal en el poder de un socialista en el poder? Desde el punto de vista ciudadano, para mí, el que tiene poder es peligroso, sea liberal o no. O sea, si tienes poder igual que uno, o sea, por más que te digas lector de Hayek, de mí, si tienes poder y un lector de Trotsky o cualquier otro socialista, y también dice yo también tengo poder como ese liberal, para mí los dos son un peligro, porque tienen poder. Entonces estamos ante personajes que arman su propia agresividad, en el caso de Milei, por ejemplo, porque jala votos, pero también yo creo que hay algo de él, ¿no? O sea, una agresividad innata, y lo que sí me causa estupor, ¿no? Me da hasta ciertos reparos y miedos, es cómo ciertas personas aplauden esa agresividad y lo ven como un camino a seguir. Y yo creo que eso puede traer muchos problemas. Yo como liberal no me reconozco una actitud así de agresiva, que es violenta total, ¿no? Porque tienes que respetar el discurso del otro, que es una cuestión elemental dentro de la tradición del pensamiento liberal, ¿no? ¿Cómo establecer una discusión horizontal con insultos, con groserías? O sea, es complicadísimo. Obviamente no es posible. Eso en el caso de Milei. Y en otros actores no son agresivos, pero también se nota el interés por tener un espacio en el espectro del debate público. Y eso no es malo en sí. Eso no es malo, ¿no? El problema es, una vez que estás en el poder, ¿qué diferente puede ser? Y yo ahí sí no soy muy optimista al respecto, ¿no? Pero lo que sí falta es entrar al debate público. Y claro, eso no es que yo como liberal exijo entrar, no es así. La cosa es muy complicada. El universo de las decisiones públicas, no en el sentido estatal, sino en el sentido de comunidad política, los liberales no tienen entrada, o rebotan, o son muy marginales. Y deberíamos entrar o hacer esa tarea, ¿no? Y yo creo que estos personajes, con todos sus defectos que podrían tener, logran tener ese espacio de cierta manera. Pero claro, como dice Guillermo, entran a determinados aspectos que terminan peleándose entre sí para decir que yo soy más liberal que tú y tonterías como esas que es propia de chicos, pero la verdad ya no son tan chicos tampoco. Entonces, soy optimista por un lado, pero hay que reparar las cosas, ¿no? Hay que separar la paja del trigo, ¿no? Pues bien, ya llegando a la parte final de este live, quisiera pedirles a cada uno de ustedes si podrían sugerir dos libros y dos autores liberales para que la audiencia digamos, pueda conocerlos y también por ahí investigar si es que les interesa, ¿no? Empezaré por el doctor Guillermo. Dos libros. Mira, yo creo que es difícil esta pregunta de dos libros, ¿no? Cuando hay tanto que leer. Yo te diría que los dos libros introductorios al liberalismo que recomendaría son Economía en una lección de Henry Hastings y Liberalismo de Mises. Ok, ¿y usted, doctor Paul? Sí, yo estaba pensando en Camino de Servidumbre de Hayek, ya que hablamos de una sociedad o un mundo que empieza a colocarse la soga por sí mismo, ¿no? Con regulaciones, con controles, con una fobia hacia las libertades, hacia la propiedad privada, libre comercio, ¿no? Y cómo el ser humano democráticamente puede destruir su mundo de libertades y la propia democracia. Entonces yo creo que Camino sobre Uno es un libro
importante, además que de paso es una buena entrada a un autor como Hayek, ¿no? Que para algunos es muy difícil porque yo creo que entraron con el libro equivocado, y yo creo que ese es el libro, porque es el libro que lo va a hacer famoso a nivel de lo que es la política en los años 40, es un libro escrito en plena guerra mundial, es sumamente valioso. Y el otro sí me pones en una situación más complicada, ¿no? Yo estaba pensando, ya que lo cité, a John Locke, porque justamente John Locke reivindicaba los derechos, la importancia de los derechos patrimoniales, y cómo la comunidad política debe ser respetada, pero no como una comunidad política a lo Rousseau, que decide ser autodestructiva, sino todo lo contrario. Locke cree en que los hombres tienen la naturaleza de buscar el bien, ¿no? No creo que sea ingenuo, pero es un hombre creyente, y va por ese lado, obviamente, pero al buscar ese bien, lo que está diciendo es déjalo ser, déjalo ser. Todo lo que él haga, si es que lo hace dentro de su cauce legal, su propia juridicidad, y respetando su espacio de propiedad, lo hará por su bien, y eso va a redituar en la comunidad. La comunidad se va a hacer fuerte, se va a hacer sana, productiva y moralmente superior en la medida en que ese tipo de derechos se apuntalen. Y así es como nace el constitucionalismo moderno. Locke ofrece esa visión que va a ser el antes y después del mundo moderno. Esa visión va a constitucionalizar el poder, le va a poner límites al poder. Era muy consciente de esa visión, y él era muy radical al respecto. Por eso Locke, por eso hablaba de la marginalidad de los liberales. Locke en vida era un marginal, en vida no fue famoso. Algunos libros dicen que sí, era famoso, no. Fue muy resistido dentro de su propio mundo, y al final de sus días empieza a ser mirado. Por eso, y es un autor que asoma a la modernidad viniendo de un mundo de estamentos, un mundo de clases, un mundo premoderno, podemos decir, ¿no? Entonces yo creo que son autores, John Locke como padre fundador del liberalismo político, y nuestro amigo Hayek ya a mediados del siglo XX, dos autores sumamente importantes para lo que vivimos hoy en día, ¿no? Ahora, claro, hay un montón de autores que uno puede tener en mente, ¿no? Ok, pues bien, muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros a través de Isonomía y Libertad. Espero que se encuentre bien por casa, con su familia, y les deseo felices fiestas, y también a la audiencia que nos ve, ¿no? De aquí ya el próximo programa será en el 2022, la primera semana de enero está programado otro conversatorio como el de hoy, también para hablar sobre las ideas de la libertad. Muchísimas gracias, que tengan muy Muchas buenas noches. gracias y felices fiestas, y que todo sea salud y prosperidad, ¿no? Para siempre, no solamente para el otro año. Así que un abrazo, Guillermo. Qué bueno verte, Pablo. Un abrazo, Perso. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo también. Saludos. Hasta luego, chao. Salud.